Bienvenidos a Seguro de Paro, post-electoral, post-balotage. Sergio Pintado, muchas gracias por recibirme nuevamente. Ya me ¿Cómo? siento como en casa, te Sí, diría. por supuesto, vení cuando quieras. Buenas noches, buenos días, Sí, buenas vaya a saber. tardes, Agustín Zavala. Y bueno, tenemos presidente ya para empezar, Tenemos ¿no? presidente. Yamandú Orsi Yamandú fue Ramón Yamandú Orsi Ramón. Martínez, creo que es el segundo apellido. Tenía un problema en la pata, Ramón, el perro de Yamandú. ¿En serio? Sí, Quizás sea hay que esperar otro ciclo porque sí, ahora que descubrimos los uruguayos que pasamos de un Ramón a un Alberto. a un Alberto, este, quizás se le dé al perro también. Tenemos nuevo presidente. Yamandú Orsi le ganó el balotaje a Álvaro Delgado. La fórmula de Yamandú Orsi y Carolina Gose triunfó por algo más de 4 puntos Una diferencia bastante mayor a la que por a lo la que se menos pensaba, sí. se pensaba según las encuestas o la sensación que había a lo largo de toda la campaña. Bueno, no solo fue una noche más corta de lo que se pensaba, Sí, porque rápida. las proyecciones de escrutinio ya eran bastante claras. Sí, a las 8:30 de la noche ya estaba todo clarísimo. Eso permitió que a las 9 la calle Pou ya te llamara a Orsi, hablara a Delgado y enseguida hablara a Orsi. Y creo Sí, que a eso de las diez sí, y media de la noche ya ya estaba todo estaba todo, cocinado. sí. Eh, según publicó el presidente actual en su cuenta de Twitter, felicitó a Orsi por el resultado, lo invitó a comenzar la transición, que se reunieron este miércoles eh, en torno ejecutiva y bueno, ya comenzaron los trabajos, las definiciones de quiénes van a ser los que van a traspasar esa información de un lado al otro para el próximo gobierno. Y bueno, tenemos un gobierno, como vos bien decías, un gobierno que llega al poder con un resultado que es un poco más abultado de lo que se preveía, por lo que marcaban las encuestas. Nosotros lo dijimos en este programa que Orsi ganaba, no con tranquilidad, pero que tenía un buen piso para poder ganar la elección. Es cierto que el propio resultado permite hacer algunas lecturas que, bueno, a veces, obviamente, como se dice con el diario del lunes, a veces uno, bueno, puede terminar ajustando las opiniones a los números y es cierto que la fórmula de Orsi y Cose termina votando, recuperando votos, sobre todo en el interior, Sí, termina dándose esa especie de, bueno, pasaje de un 10% de los colorados que sí. se estimaba como algo clave para que Orsi pudiera crecer. Y a su vez la fórmula de Delgado votó bastante mal en el Pierde votos en todos interior, los departamentos, pierde votos en todos, menos en Montevideo y en en Canelones. los que pierde menos, casi nada, es en Montevideo y Canelones. Justamente termina perdiendo en el interior, aún en departamentos que ganó Sí, con claro, luz, sí. pero que bueno, que esa pérdida de votos es lo que le termina jugando en contra en la votación nacional, ¿no? Sí. Después entrarán a discusiones sobre cuáles fueron las razones que llevaron a que el gobierno no pudiera retener esos votos o que la coalición no pudiera retener los votos conseguidos en octubre o en 2019. Pero lo que sí es cierto es que a partir de 2019 el gobierno ha perdido votos a medida que han sucedido las elecciones. Y eso es una muestra de que hay un desfasaje entre lo que sucede con la figura de la calle Pou, o por lo menos lo que marcan las encuestas, con el voto real, ¿no? Hay cierta coincidencia entre las encuestadoras en que el presidente de la calle Pou tiene una buena aceptación, no así otra figura de gobierno y otros Y ministerios. lo quiso hacer rendir hasta el mismo día de la elección, ¿no? Sí. Con fotos, con inauguraciones, eh, Sí, con cualquier tipo recibiendo a de... Delgado el domingo de la elección, Delgado lo pasó a saludar. Claro, fue como muy explícito el apoyo de la calle Pou a Delgado, quizás entendiendo bueno, que la elección estaba complicada, pero aún así termina dándose esto de que no se pasa la popularidad de la calle Pou, que además tiene la particularidad de que el gobierno, si bien siempre fue bastante personalista alrededor de la figura de la calle Sí. Pou, eso se ha extremado aún más en los últimos años, en el último año, donde
ya ni siquiera hay otras figuras No, importantes en el gobierno que puedan dar la idea de un gobierno con no. cierta amplitud. Ya es absolutamente la calle Pou solo, ¿no? Este, y creo que eso termina incluso generando más la idea esta de que, bueno, sí, es la calle Pou como figura, pero el resto me parece que no comparte o no hay vasos comunicantes, digamos, entre esa buena imagen y que se derrame hacia un Sí, gobierno o un plantel de dirigentes, principalmente Álvaro Delgado, que era el candidato, ¿no? sí. Ahí empiezan a surgir como, bueno, un montón de hipótesis, de autocríticas en el Partido Nacional y en la coalición, que ya hemos visto en estas horas que aparecen todo tipo de comentarios, Sí, ¿no? se empiezan a pasar facturas también, ¿no? Muchos dirigentes del Partido Nacional han salido en estas horas a pegarse mutuamente, ¿no? El senador Da Silva y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, protagonizaron un episodio bastante vergonzoso, por así decirlo, en redes sociales y en medios, en los que se acusan de cobarde, que no diste la cara, que comiste canapé, no sé, un montón de cosas. Creo que Entonces, a Da Silva también se le empieza a pasar factura de, bueno, esa tan alta visibilidad que logra en algunos momentos, bueno, cuando las cosas no salen, tu sí. cara también es muy visible para Sí, pegar, ¿no? dicen que los que estuvieron ahí el domingo de noche en Boulevard Artigas, allí en la sede de Delgado, que Da Silva apenas se conocieron los resultados, se fue diciendo que no quería hacer la cara de la derrota. Entonces ahí un poco es el cuestionamiento que le hace de Olivera es en ese sentido, de decir, fuiste la cara visible de todo este gobierno, como dijimos en algún episodio de Sí, Seguro de sí. Paro, el perro que estaba ahí siempre tratando de llevar el hueso y en las malas te desapareciste. A lo que Da Silva le dice, y vos, intendente de Paysandú, perdiste la elección con el Frente Amplio, ¿no? En el Claro. departamento. Sí, recordemos que Paysandú es uno de los departamentos en que el Frente Amplio termina Claro, ganando. 5 departamentos. Sí, además Salto, San José, Canelones y Exacto. Montevideo. Creo que estuvo cerca en Río Negro y en Soriano, pero Sí, bueno, ahí termina perdiendo, pero con diferencias menores. O sea, si bien Río Negro en algún momento gobernó el Frente Amplio, bueno, hacer una buena votación también en esos departamentos también fue clave para la victoria de sí, Orsi. gana San José, que es bastante importante eso, ¿no? Es como novedoso. Claro, este, además son departamentos obviamente con poblaciones importantes, entonces si bien creo que entre las malas noticias que puede tener el Frente Amplio es que definitivamente ha perdido Maldonado, ¿no? Creo que ya está cada vez más lejos ahí, en un Sí, departamento importante a nivel de población y también sí, un poco a nivel de importancia de lo que se juega en Maldonado. sí, Pero en definitiva la buena votación en el interior le termina jugando muy bien a sí. Orsi y desata esto mismo de la autocrítica del Partido Nacional de perder en un territorio que consideraba casi que ganado, ¿no? Digo, no ganado en cuanto a animales, Avatar. claro, sino ganado que lo tenía ganado. De hecho sale Falero, ¿no? Sí, Ministro de Transporte, que fue un poco el coordinador de la campaña sí, de Delgado en el interior, con algunas entrevistas dadas en las horas posteriores a la elección, eh, dando un poco la idea esta de esa especie de autocrítica que empieza, que en realidad no es autocrítica, sino sí, que es criticar a otro porque no entendió lo que sí, yo le quise decir, ¿no? Falero termina diciendo que además también perdió en su departamento, ujú, porque es de San José, ex intendente de San José, termina diciendo que la gente del interior terminó más preocupada por su bolsillo que por reconocer las obras que había hecho. Creo que va muy dirigido hacia el litoral, sobre todo claro, que habíamos dicho en algún episodio el sí, problema del litoral que había sido muy castigado económicamente, sobre todo por la gente que viajaba a Argentina sí, y que de pronto no había encontrado en el gobierno las respuestas que buscaba. sí, y además es interesante ver ese ejercicio, ¿no? Esto,
dos cosas quería decir. Lo primero es, no sé si recuerdan que en algún episodio de este podcast hablábamos de que el Frente Amplio necesitaba recuperar alguna forma de la votación que había tenido en el interior en algunas elecciones. Y planteábamos la discusión de si, bueno, de qué era ese interior y qué era lo que el Frente Amplio debería ir a buscar, ¿no? Y para mí una de las estrategias que fue muy útil y que le sirvió mucho, le terminó dando resultados al Frente Amplio, es apuntar a esas localidades que si bien no son ciudades, sí tienen una buena concentración de población, ¿no? Esas zonas urbanas, semiurbanas de los departamentos en los que el Frente Amplio termina siendo una fuerza política importante y que no lo había sido en 2019. Bella Unión, siempre ponemos Claro. los mismos ejemplos, Bella Unión, San Carlos, son zonas en las que históricamente por ser urbanas, ¿no? Mayoritariamente, y por tener características sociológicas que se vinculan más a la urbanidad al progresismo, más que a la ruralidad. Sí, con una historia quizás semi-industrial Claro, que ha acercado al crecimiento bueno, tradiciones quizás sindicales o un poco más claro. vinculadas a la izquierda. Entonces ahí el Frente Amplio vuelve a ganar y creo que también ahí está una de las razones del triunfo del Frente Amplio. Y otra cosa, También es cierto sí, que, perdón, un apuntecito, pero esto que hablábamos en el episodio pasado de la zona Orsi, sí, eh, la figura de Orsi, ¿no? La sí, simpatía o el nivel de conexión que la figura de Orsi podía encontrar en esas localidades, creo que también es clave. Y creo que ahí sí podemos hablar de que, bueno, termina siendo un gran acierto la candidatura de Orsi, ¿no? claro, Quizá Cose sí. no hubiera logrado ese nivel de conexión. Sí, y eso se ve bien en el último mes, me parece. Después de octubre, cuando Orsi se libera muchísimo más de lo que había estado en los meses anteriores y empieza como a mostrar ese perfil de persona cercana, de persona que te hace una broma, que te hace un chiste, Más campechano, que te ¿no? pone una Empieza. cara, exactamente. Eh, entonces creo que ahí Orsi, yo creo que la campaña del Frente Amplio en el último mes, o sea, de octubre a noviembre, fue eh, casi que perfecta, porque la perfección casi que no existe, pero eh, fue muy buena, fue muy justa, fue muy puntillosa. Eh, la salida de Orsi, esa demostración de ser una persona mucho más terrenal, de presentarse mucho más en medios, de tener entrevistas jugadas, ¿no? Como la entrevista con Pettinati y Claro. salir bien parado. Eh, Me parece que el mes de Orsi y el mes de Frente Amplio fue muy. Las incorporaciones de ballistas y de nacionalistas encendidos y cabildantes de la coalición fue muy buena. Más allá de que sean 2 votos, 3 votos, da una sensación de que vos estás recibiendo a personas que no son de tu partido. Creo que Orsi logró, escuchaba a algún analista perdón, que no recuerdo exactamente ahora cuál, pero que hablaba de esta cosa del balotage como esa instancia en la que pesa más la antipatía que la Claro, simpatía, ¿no? La gente vota al que le despierta menos rechazo. Y Orsi de alguna manera logró, esto sí es algo que agrego yo, ¿no? Me parece que logró jugar muy bien en esa cancha, ¿no? Y capaz que la entrevista con Pettinati o algunas visitas a localidades como una visita a Rivera, si no me el equivoco, último día de la campaña fue Riera. claro, logrando, bueno, eh, apuntar a ese público que quizás él sabía que no lo iba a votar, pero si lograba desactivar esa antipatía, Sí, bueno, algún voto recogía o por lo menos lograba que algún indeciso dijera, bueno, este tipo no está tan lejos sí, de mí, de pronto le doy un voto o quizás no le doy el voto a claro, Delgado, que es algo que también claro. funciona. Porque sobre todo en ese paralelismo de comparar cómo funcionaron los candidatos en esa cosa que decías, me parece que Delgado, el Partido Nacional y Delgado particularmente, y María Ripoll también, continuaron con una campaña de ataque al Frente Amplio, del peor Frente Amplio de la historia, de que está radicalizado. Entonces me parece, en el debate incluso, ¿no? El mensaje final de Delgado fue, bueno,
si viene una crisis, Sí, ¿quién preferís? Y bueno, eso capaz que a la gente no le gusta que vos le hables de crisis, ¿no? Y que vos sos el más preparado para dirigir una crisis. claro, era como un mensaje, primero muchos mensajes contradictorios, porque por un lado, mostrarse como dialoguista, pero a su vez siendo tan crítico con el Frente Amplio, eh, por momentos agresivo, por momentos, bueno, más cauto, pero a su vez todos los que venían atrás en la campaña diciendo a veces cosas muy agresivas hacia el Sí, Frente Amplio. Hablando mucho de los 15 años de sí, gobierno, que es algo bueno, que va quedando un poco lejos, sí, ¿no? Y no hablando tanto de los problemas que la gente siente ahora, ¿no? Tanto de seguridad, como tema salarial o otros que hemos analizado, ¿no? Entonces, bueno, creo que de alguna manera el resultado y la amplitud de la ventaja de Orsi creo que termina como, bueno, confirmando un montón de hipótesis que fuimos manejando, no solo nosotros, sino creo que en general, ujú, y uno no terminaba de entender, bueno, hasta dónde esto juega o no, o por qué la campaña había sido con ese tono tan frío por momentos o tan hacia el centro, y creo que tenía que ver con una construcción de algo que Orsi supo interpretar, sí, ¿no? claro. Y del mismo modo, Orsi supo despegar un poco a Delgado de la calle Pou. Orsi, salvo algún momento al principio de la campaña, pero nunca fue demasiado crítico con la calle Pou, sino que habló más de, bueno, los problemas, en ese punto sí fue más, quizá propositivo o centrándose en los problemas que la gente veía más, Sí, ¿no? sí, totalmente de acuerdo con eso que decís, de que Orsi supo leer, la campaña de Orsi supo leer, Sí, se que, lleva un buen que mérito Alejandro sí, Sánchez, Alejandro Pacha Sánchez sí, como jefe de esa campaña, ¿no? que supo entender que la mayoría de la sociedad no quería como un cambio radical de las cosas, ¿no? Que hoy escuchaba también, y pido disculpas porque no me acuerdo quién, ¿viste? Hemos escuchado mucha Sí, gente en las sí, últimas horas. y uno se alimenta de todo, y así está todo gordo. Sí. Entonces, bueno, o sea, Orsi supo entender que la gente no precisaba un cambio radical. Incluso uno de los eslóganes de este último tramo de la campaña era un cambio seguro, ¿no? Claro. Y eso es un poco, ¿no? O sea, está bien, yo entiendo que hay cosas que están bien rumbeadas, pero hay cositas que tenemos que cambiar. Entonces me parece que ahí fue bien justo comunicacionalmente lo que comunicó la campaña. Creo que hay también una reivindicación ahora que decía lo del Pacha Sánchez, si bien, bueno, estuvo este trabajo de Mario Riorda, este analista, este experto en campañas argentino, que fue aquel que Andrés Ojeda lo acusó de una campaña Sí, sucia, finalmente no terminó quedando claro, pero sí es cierto que Riorda estaba sí, asesorando a Orsi. Pero me parece que es una buena noticia que se hable de un jefe de campaña y de alguien que se haya puesto la campaña al hombro como Sánchez, que sea un político de claro. verdad, ¿no? Un político, ni que hablar que uruguayo. este, Creo que vale la pena rescatar que se hizo una campaña, se diseñó una campaña desde la política, con todos los bemoles que puede tener, de, bueno, a veces ser quizá demasiado reacio o arriesgando poco, pero bueno, que una campaña política se defina desde lo político y no enteramente desde el marketing o desde orígenes más publicitarios, digamos, Sí, ¿no? Creo que eso tiene un valor también. sí. No sé si te queda algo para comentar de lo que fue la elección, si querés, No, creo que podemos pasar, sí, porque me parece un buen nexo esto de Pacha Sánchez para dar pie a exactamente. la discusión al intercambio de lo que han sido estas primeras horas del gobierno electo y de esta transición que está comenzando. Que Quizás, sí, sí, perdón, sí, un apuntecito que creo que sirve para hablar de estas primeras horas de Orsi. El discurso de la noche sí, de la elección de Orsi, incluso el de Cose también,
fueron extraordinariamente, ¿cómo decirlo? De poner el ojo en los derrotados, ¿no? Claro, De llamar, clemencia para los sí, vencidos. de llamar un poco bueno, a la cautela, a entender a la otra mitad del país, porque Sí, más allá de la diferencia no deja de estar dividido en dos mitades. Eh, y bueno, eso me parece muy interesante y creo sí, que habla también de un tono en el que Orsi sí. comienza estas Ahí primeras obras. nobleza obliga también, hay que señalar que el discurso del delegado también fue por ese lado, ¿no? Claro, De ponerse a disposición y dando a entender y explicitándolo de que el Partido Nacional le va a dar gobernabilidad a este gobierno. Después, obviamente, el 1 de marzo será otra historia y ahí se empezará a ver porque ya la campaña electoral para el 2029 arrancó ayer, claro. ¿no? Eh, entonces es importante señalar también de que Delgado tuvo esas puntualizaciones, eh, pero bueno, sí, es verdad que el discurso de Orsi y Carolina Cose fueron De de diálogo, apertura, de consenso, de claro. apertura. Exactamente. Y bueno, Orsi ya tiene algunas horas de presidente electo. Su primera actividad fue públicamente, ¿no? Su actividad pública fue ir a visitar al expresidente José Mujica a su chacra en Rincón del Cerro. Ahí, bueno, hablaron de la campaña, lo que fue la campaña. Mujica le aconsejó, le contó cómo había sido su experiencia como presidente. Le dio algunos nombres para el armado del gabinete. Es poco creíble Claro, pensar que no surgieran nombres, claro. ¿no? Sabiendo cómo es Mujica, además. Sí, el primer nombre que, que le dio es el de Alfredo Frati, que para el ministerio. Hay que recordar que Ganadería ha sido históricamente en los gobiernos del FA un bastión del NPP, ¿no? Empezando por el propio Mujica, Exactamente, en el primer gobierno de Vázquez. claro. Pero bueno, ahí han pasado siempre, bueno, ha estado Mujica, Aguerre ha en el estado último gobierno. Tabaré Aguirre, que venía era como un empresario independiente, pero venía un poco seleccionado por ahí. Bueno, el propio Frati, bueno, ha estado en el INAC, Frati, Sí, yo pero no me acuerdo, sí, Agassi llegó a ser Agassi llegó a ser ministro, estuvo, no me acuerdo si era, Berterreche. sí, exactamente, exactamente. Berterreche también del NPP. Bueno, eso, el Ministerio de Ganadería ha sido en los gobiernos del FA una fija del NPP, y ese fue, que ya lo había incluso manejado antes Mujica en alguna de las entrevistas que había dado en las últimas semanas de la campaña. Pero bueno, Orsi fue a visitar a Mujica, se reunió con él Yo y me sí, imagino, perdón que te interrumpa, pero me imagino que también un ministerio importante para Mujica, más sí, allá de lo que sea el MPP, pero estoy seguro que para Mujica puntualmente es el Ministerio de Defensa. ajá, Eh, totalmente. Principalmente por esta idea de lo que sucedió con Cabildo Abierto y este regreso de votantes de Cabildo Abierto al MPP, Sí, y la importancia está que bien eso. para Mujica y el mujiquismo tiene la cuestión militar, no solo la cuestión a nivel de, de operativa de un Ministerio de Defensa, sino de ganarse la simpatía o recuperar cierta simpatía de la casta militar, Claro, digamos, ¿no? In- Infiero, se me ocurre que Mujica quiere recuperar un poco de lo que hizo Huidobro en su gestión y volver a tener cierta sintonía. Se habla del nombre de Sandra Lazo, sí. que bueno, es el MPP y ha estado en la Comisión de Defensa. No sé si nos podemos imaginar una gestión por ese lado, pero estoy seguro que para Mujica es una cartera particularmente estratégica y supongo que habrá estado por lo menos en algún Sí. comentario de Mujica, ¿no? Si no me recuerdo, sería la segunda mujer que ocupa ese cargo, ¿no? Antes de Estuvo Azucena Azucena Berruti, Berruti. claro, en el primer gobierno de Vázquez. Era otro momento y que me parece que con un perfil diferente, ¿no? Más Sí, vinculado a a, los bueno, derechos a los humanos. claro, a la etapa que se venía de, Claro, bueno, un poco, bueno, la defensa del respeto a los derechos humanos en las Fuerzas Armadas, y bueno, también cierta este, pacificación un poco
por ese lado. Sí, Pero bueno, Huidobro tuvo otro encare un poco más de doctrina militar. Pero bueno, como ya hemos dicho en algún episodio, el propio Manini en su momento lo elogió. O sí, sea, me parece que Mujica, si bien Huidobro ya no estaba dentro del MPP, eh, me parece que Mujica debe querer recuperar un poquito de eso porque tiene mucho que ver, sí, con los orígenes del NPP, sí, ¿no? y también Y los con intereses. la proyección electoral, Claro, sabiendo que, está bien. bueno, por ahí puede evitar un resurgimiento de Cabildo Abierto en el futuro. Sí, bueno, la danza de nombres es infinita. Podríamos estar 3 horas acá de podcast hablando de qué nombre suena para cada ministerio. Hay una nota en la diaria escrita por So- vos, si so- no me equivoco, por- con algunos nombres. sí, sobre todo porque el presidente no da muchas pistas, entonces, por más de que hoy para repasar un poco lo que ha sido estas primeras horas, hoy miércoles 27 de noviembre tuvo esta reunión con la calle Pou en la que comenzaron a intercambiar sobre esta transición. Ahí en la conferencia que da posteriormente cuenta que define a Alejandro Sánchez como el secretario de Presidencia y el hombre que va a ser encargado de la transición junto a Rodrigo Ferrés por parte del gobierno actual. Y ahí le preguntan un poco sobre los gabinetes y sobre estos nombres que han aparecido. Y se sonroja bastante el presidente electo y da a entender de que alguno de los nombres que ahí se andan sonando podría llegar a estar en el gabinete. Es muy difícil mantener en mucha reserva Sí, estas cosas, primero porque hay nombres que uno puede, bueno, sí, inferir claro, a través de, bueno, gente con que ha estado espalda para vinculado, ser claro. ministro y que ha estado vinculada a temáticas puntuales, ¿no? Creo que ahí surgen los nombres de José Carlos Maía, por ejemplo, Sí, para educación. educación. Este, bueno, pueden surgir otros, como el de Cristina Lustenberg para el Ministerio de Salud, aunque Sí, también se habla para el Ministerio de Desarrollo Social. sí. Es posible que cuando estén escuchando este podcast Ya ya esté haya definido, alguno sí. definido y bueno, quede un poco, pero bueno, es algo que uno puede imaginar que no va a pasar mucho más de los primeros días de diciembre No, porque también tiene que empezar la transición no. y ahí indefectiblemente se tienen que ir conociendo, Sí, ¿no? yo creo que hay un par de ministerios clave que Orsi debería ir definiendo a la brevedad. Uno es el del interior, por lo que significa y por la importancia que tiene en este país, de la necesidad de saber quién va a estar al mando de la seguridad interna del país. Y el otro me parece importante, capaz que vos discrepás, no lo sé, es el de relaciones exteriores. Sí, por supuesto. Eh, Uruguay va a tener una cumbre ahora la semana que viene, el 5 y 6 de diciembre de Mercosur, acá en Montevideo. El presidente lo invitó al presidente electo a participar y estoy casi seguro y lo que se dice es que Orsi va a ir a ese evento con su canciller designado. Eh, Es interesante de todas maneras cómo se ve una cierta vocación, que eso me sorprende un poco, no lo tenía tan claro, pero sí una vocación de Orsi de ocuparse de los temas internacionales. De hecho, sí, bueno, en el día siguiente de esta reunión, Orsi va a Brasil a reunirse con Lula y uno de los puntos centrales, me imagino que más allá de algún diálogo más político regional, es el tema de una licitación para un puente en sí, Yaguarón, sí, o sea, algo muy, muy específico, pero que tiene que ver con lo internacional sí, regional, ¿no? Entonces, me parece que Orsi toma eso, también porque era algo que le comenta a la calle Pou en esta reunión. También habla en las horas siguientes a la elección, da alguna entrevista para medios argentinos, un poco ya generando una distensión con Milei, porque había mucho, sobre todo en Argentina, sí, mucha mucha suspicacia sobre lo que va a hacer. curiosidad de cómo podía ser la relación con Milei. Orsi dice, eh, va a hacer lo mejor que pueda. Sí, Hay una entrevista con el periodista argentino Feynman, que termina también muy a las risas, ¿no? Como que Orsi tiene esta habilidad para ganarse, sí, entre comillas, totalmente. a periodistas que pueden ser hostiles con otros dirigentes de izquierda. Y Orsi dice una frase que me causó mucha gracia, que es, bueno, Feynman le pregunta, ¿usted con quiénes van a ser sus aliados? ¿Con quién pretende relacionarse
a nivel de relaciones exteriores. Y Orsi le dice, bueno, como dice un amigo, un conocido, no sé cómo es que dice, comercialmente yo me relaciono con el que se descuide, ¿no? Que tiene que ver un poco con, bueno, Claro, al que le podamos vender, que eso claro. era algo, una idea muy, muy Muy mujiquista también, mujiquista, ¿no? claro. Al que le podamos Sí, vender lo que sea, se lo vamos a sí, vender. Tiene que ver con este pragmatismo, sí, casi que absoluto. Entonces me parece que Orsi también está un poco arriba de las relaciones sí, exteriores, pero con esta idea más pragmática, más de tipo comercial sí. quizás. Hay que ver ahí cómo se da la relación. Si bien es cierto que a priori las relaciones entre los países son puramente comerciales, siempre la ideología y el sistema de ideas termina jugando un papel central en esa relación entre presidentes y entre estados. Eh, yo me imagino a un Orsi mucho más pegado a Lula por una cuestión de afinidad ideológica y que hay que ver cómo se termina reconfigurando el Mercosur, ¿no? En todo esto. Ha Porque sido muy elogioso Orsi con Santiago Santiago Peña, sí Peña, el señor. presidente de Paraguay, Sí, que a su vez contó, Orsi contó que Peña estuvo conversando con Peña, no me acuerdo en qué circunstancia, y Peña le dijo que Astori era uno de sus mentores, ¿no? mira, De su inspiración económica, para ver cómo a veces las cosas se entretejen de maneras insospechadas y que además Uruguay no deja de ser, por más que nos lo repitan desde medios extranjeros y a veces canse un poco, eh, no deja de ser un poco curioso para otros países en cuanto a cómo se entreveran a veces algunas cosas entre izquierda y sí, derecha, centro y no centro, y bueno, hay cosas que en otros países están absolutamente separadas, que acá están un poco más mezcladas. sí, Este, y bueno, creo que Orsi, si bien es cierto esto de que Lula será de alguna manera como lo que representa Mujica para él a nivel nacional, quizá lo sea Lula a nivel internacional, pero lo veo también con mucho cuidado a la hora de evitar una pelea no, con totalmente, Milei o con totalmente, Peña o con algún otro de la región. Lo totalmente. mismo también me lo imagino con Trump, ¿no? Me imagino a un Orsi intentando evitar caer en ciertas trampas que puede tener esta lógica geopolítica internacional bueno, de dos polos, ¿no? Entre Estados No, Unidos no. y China. Claramente no me imagino, si bien me imagino a Orsi cercano a Lula en este sentido del Mercosur, no me lo imagino negando a Argentina, porque no tiene sentido, ¿no? O sea, te tiras un tiro en el pie si negas a Claro. Argentina. Así como tampoco me imagino a Orsi como plegado a uno de los dos bloques internacionales mundiales que se están dando, ¿no? Ni a Estados Unidos ni a China, ¿no? Me imagino como un gobierno que esté, como esto que decía, ¿no? Bueno, yo le vendo al que se descuide. Claro. Eh, si me sirve aliarme estar más cercano al bloque americano, lo voy a estar. Y si me sirve estar más cercano al bloque de los BRICS, por poner, lo voy a estar. Por supuesto que, y esto creo que también vale para otras áreas, no solo para la política internacional, esta postura de apertura total y de diálogo con todos, que tiene Orsi, en algún momento no va a funcionar. Claro, Quiero decir, tampoco uno puede abrirse 100% para todos lados, porque, bueno, también hay que tomar decisiones y sí, cada decisión siempre implica algún interés que queda descubierto. Eh, Quizás la primera gran interrogante del gobierno de Orsi va a ir por ese lado, sí. ¿no? Bueno, ¿hasta dónde hay diálogo y hasta dónde hay firmeza en la toma Decisión. de decisiones, Claro. ¿no? Sí, y bueno, podríamos hacer un repaso también de cómo nos imaginamos el gobierno de Orsi haciendo futurología. Eh, yo creo que uno de los desafíos que se le vienen arriba es este diálogo por la seguridad social, no hablando de la política interna, que bueno, Orsi lo planteó, el Frente Amplio lo planteó, lo impulsó y ahora lo va a tener que cumplir, ¿no? Y hay que ver cómo se implementa ese diálogo social.
Va a ser muy interesante quién Sí, sea el presidente del del BPS. BPS. Sí, Este, también cómo Gabriel O'Donnell, el ministro de Economía, se empieza a meter en este juego, ¿no? ¿Cuáles son las posibles líneas rojas que marca sí. O'Donnell? Bueno, hasta acá se puede ir, hasta acá no. Con toda la discusión interna dentro del Frente Amplio que se puede generar, ¿no? Sí, creo que bueno, también va a haber, se habla siempre de estas lunas de miel de los Sí, presidentes. Supongo que va a haber una luna de miel a la interna del Frente Amplio, porque también el rango de la victoria de Orsi también le da una legitimidad hacia la sí. interna, ¿no? Este, creo también que bueno, que esa propia, que O'Donnell también va a tener el desafío de empezar a implementar el énfasis que Orsi le puso, sobre todo al final de su campaña, al crecimiento económico, Ujú. ¿no? Orsi había mencionado algunas medidas puntuales, como el tema del riego, Sí, como el tema de algunas medidas para sectores productivos específicos. Hoy dijo algo muy importante en esta conferencia que me llamó mucho la atención, por esto bueno, estar atento a cuáles son las medidas concretas que Orsi a veces entre tanta, bueno, vamos a ver, se verá, no sé qué, algunas medidas concretas o algunos principios filosóficos sí. se van, delineando. Le preguntaron por un periodista de Canelones por el tema de la granja. Y Ujú. él fue muy enfático en, bueno, el único sector de la economía uruguaya en el que yo voy a ser 100% proteccionista es en la granja, dijo. Mirá, Porque cuando se pierde un granjero no se lo recupera. O sea, cuando un granjero deja de producir, no vuelve más a ese sector. claro. Y además por el conocimiento que él tiene, Sí, desde de la área Canelones. económica, ¿no? Claro, pero bueno, ahí fue muy claro. Él dijo, la granja merece ser proteccionista, los otros sectores de la economía se puede ver, ¿no? Y ahí va a haber más apertura económica, va a haber Sí, más libertad económica, sí. pero en la granja vamos a ser muy enfáticos en cierto proteccionismo. Sí, y es algo que Mujica ha repetido en varias veces, ¿no? Varias veces, de, de, de la necesidad de que la producción granjera uruguaya tenga su prioridad, ¿no? Me acuerdo que en una de estas últimas veces que apareció en campaña, en un acto que hizo, en una actividad que hizo en un local del Sindicato de la Bebida, allá por el barrio Reducto, eh, que era una actividad sobre comercio y comercio minorista y supermarquidismo, o Mm. como se diga. Supermercadismo. Ahí está. Eh, que cuestionaba que en este periodo de gobierno se había importado acelga de Bélgica. Entonces, bueno, el tipo decía, no puede ser que en este país que tenemos una producción granjera del tamaño que tenemos y que sustenta a tantos pequeños productores, no estemos importando acelga. Claro, sí, creo que iba un poco por ahí. Y además el tema de la granja, sin ser experto en economía ni nada de eso, es un sector que tiene mucho impacto en el precio de la canasta básica Totalmente, y eso a su vez en la totalmente. inflación. Claro. Entonces, son productos que al mercado interno le juegan fuerte, digamos, y que la gente lo ve inmediatamente. Vos Claro. te das cuenta cuando el tomate subió de Sí, precio al doble, cuando el morrón se fue por las nubes. Son cosas que la gente los ve enseguida enseguida. y generan una sensación Sí, muy rápidamente. Entonces, bueno, sí, es un sector por demás estratégico de la producción. También, bueno, está obviamente el tema de la ganadería, el arroz, el riego iba muy por ese lado. El otro día sí. escuchaba a algunos productores rurales que entrevistaban en Canal 12 de las cámaras empresariales y rurales que hablaban bueno, del riego tiene invertir en el riego va a tener un rápido efecto en un aumento de la producción, un aumento del Es PBI. increíble. Entonces, bueno, creo que va también por ahí lo de Orsi de apostar por ese lado para aumentar la producción de Sí, Uruguay. y bueno, también en ese sentido está la discusión o el debate que hay entre producción y ambiente, ¿no? Eh, porque creo que fue en este podcast que lo comentamos, la discusión de la ley de riego en su momento fue un tema muy escabroso en el anterior periodo de gobierno del Frente Amplio, que no quedó saldada, de hecho no se está aplicando la ley de riego. eh,
y que fue muy cuestionada por organizaciones medioambientales y también incluso dentro del Frente Amplio por algunos sectores más vinculados a la protección del ambiente. Entonces ahí está la discusión de, bueno, ¿hasta qué punto llevamos la producción sin deteriorar un tema que está en agenda y que preocupa a ciertos sectores de la sociedad, que es el cuidado del ambiente y el cuidado de los recursos naturales? Pienso y se me viene a la cabeza el impulso del hidrógeno verde, que son industrias que en la forestación son industrias que son muy importantes o que van a ser muy importantes en la producción uruguaya en los próximos años, pero hay que ver cómo se conjuga eso con el cuidado del ambiente, que es uno de los temas que también preocupa por definición a un partido de izquierda. Sí, creo que también estamos en otro momento, quizás ideológico que lo que podía ser el 2019. Sí, Quizás ahora, lamentablemente también, ¿no? Pero quizás hayan salido un poco de la agenda de la izquierda algunos temas más medioambientales, sí, como también sucedió con algunos temas de de ganancia de derechos para ciertas sí. minorías, ¿no? Como que bueno, que la agenda del Frente Amplio se economizó Sí, mucho, pero aún así no puedes perder de vista esos por movimientos supuesto. porque son muchos movimientos que integran tu base electoral también, ¿no? Sí, eso va a ser evidentemente una de las tensiones que pueda tener el propio gobierno de Orsi en cuanto a, bueno, qué tanto vas a ser dialoguista con las cámaras empresariales, con la coalición Claro, opositora, con el movimiento con social, con el Milei a movimiento nivel laboral. Claro. internacional, y qué pasa al final con el Frente Amplio, con los sectores y Sí. no sé qué. Bueno, esa es otra Digo, discusión que para mí merece un capítulo claro, propiamente, que es la relación entre partido y gobierno. siempre, bueno, existen esas tensiones y creo que van a ser inevitables. Las tuvo Vázquez, por supuesto que las tuvo Mujica. Creo que todo va a indicar que las va a tener Orsi. Este, Creo sí también que hay un frente amplio más maduro. Creo que Fernando Pereira ahora está en un buen momento, digamos, para ejercer ese liderazgo. Creo que hay sectores en el Frente Amplio que todavía se están tratando de acomodar un poco Sí, en esta nueva correlación de fuerzas. Y bueno, habrá que ver también un poco, creo que es una de las grandes incógnitas, ¿no? ¿Qué pasa? En qué momento, bueno, se pueden llegar a dar ese tipo de tensiones y con qué temas, ¿no? Puede estar el tema del presupuesto para la ciencia, que es una prioridad sí, para la de educación. COSE, para la educación, está, La bueno, seguridad también va a ser un tema interno, ¿no? La educación, o sea, más allá del presupuesto de la educación porque me parece que hay algunos sectores dentro del Frente Amplio que pueden esperar si bien la luna de miel existe y es verdad, y no creo que desde el vamos haya una tensión muy grande, eh, puede haber ciertas reformas o ciertos intentos de no reforma, ¿no? Que es esto de no llevar a cabo cosas que parte de tu base electoral te está exigiendo, puede generar tensiones, ¿no? creo que cuando me imagino muchas de estas tensiones, se me viene el rostro de Constanza Moreira, ¿no? Claro, Que va a ser una senadora, me parece que muy importante sí, estratégicamente en el Senado. Este, Primero porque es no solo una senadora y politóloga muy formada, sino porque es realmente muchas veces la voz de esta izquierda, mucho más progresista ujú, y que puede poner en tensión, con total derecho, por supuesto, muchas de estas idas hacia la derecha que puede llegar a tener Orsi, imaginando, por supuesto, durante su gobierno, ¿no? claro. Y bueno, sí, y hay un montón de tensiones también, ¿no? Y de cómo se va a relacionar con el PCNT, por ejemplo, de cómo va a llevar a cabo su diálogo con las cámaras empresariales. Me parece que son 5 años en los Es que, difícil ser sí, presidente, ¿no? sí. Uno piensa y todo lo primero que se le ocurre son problemas, Está tensiones. bueno como para sacar una foto hoy a la conferencia de prensa de Orsi y ver cómo termina el gobierno, ¿no? Porque uno hace ese ejercicio con la calle Pou, por Más ejemplo. canoso. Claro, más canoso de lo que está, porque ya está bastante canoso. Creo Eh, que sí, hablando un poco más de temas,
en esta misma conferencia creo que se lo ve con un tono absolutamente presidencial a Orsi. Sí, Creo que ha salvado con muy buenas notas estas primeras intervenciones públicas ya como presidente electo, que no, sí, no es menor, ¿no? no. Si te parece, Sergio, vamos redondeando. Creo que quedaron algunas cosas por comentar, pero bueno, el tiempo es tirano. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, ya estamos también llegando al final del año. Veremos ahí qué episodios llegan antes de fin de año. Pero por supuesto, estamos en una etapa inicial, ¿no? De este gobierno. Nos falta conocer exactamente quiénes serán los ministros y bueno, a ver qué análisis se pueden hacer a partir de ahí. Y bueno, un poco también cómo se van decantando estos procesos de autocrítica en el Partido Sí. Nacional, y de, bueno, eh, El de armado de la coalición, ¿no? Si es que vamos a exactamente, seguir teniendo una coalición o qué va a pasar con Cabildo Abierto. Me parece que se vienen épocas de mucho removimiento en la contienda política. exactamente. Bueno, nos estamos escuchando, Agustín. Nos vemos, Sergio.